Introducción. ¿Sabías que en Sinaloa existía un delito llamado estupro y que recientemente fue eliminado del Código Penal? Durante muchos años, este delito fue utilizado para castigar ciertas relaciones sexuales con menores de edad cuando existía engaño. Sin embargo, una reforma legal cambió por completo la manera en que estas conductas son reguladas. En este video vamos a explicar qué era el estupro, cómo se castigaba, por qué fue eliminado y qué consecuencias jurídicas existen actualmente en Sinaloa. Quédate hasta el final porque este tema genera muchas dudas y existen numerosos mitos sobre su aplicación. ¿Qué era el estupro? Para entender la reforma, primero debemos conocer qué era el estupro. Tradicionalmente, el estupro era un delito que se configuraba cuando una persona obtenía relaciones sexuales con una persona menor de edad mediante engaños o falsas promesas. A diferencia de la violación, en el estupro no necesariamente existía violencia física. La característica principal era que el consentimiento de la víctima se obtenía a través del engaño. Por ejemplo, históricamente se analizaban situaciones donde una persona adulta convencía a un menor mediante promesas falsas o manipulaciones para mantener relaciones sexuales. La ley consideraba que ese consentimiento estaba viciado porque no se otorgaba de manera plenamente libre e informada. ¿Cómo se regulaba en Sinaloa? En Sinaloa, el estupro se encontraba previsto en el Código Penal estatal. Era un delito que normalmente requería una denuncia de la víctima o de sus representantes legales para que pudiera iniciarse el procedimiento penal. Esto significaba que las autoridades no actuaban automáticamente, sino que dependían de la presentación de una querella. Durante años fue una figura jurídica utilizada para proteger a adolescentes frente a conductas consideradas abusivas, aun cuando no existiera violencia física. ¿Por qué fue eliminado? La respuesta está relacionada con la evolución del derecho penal y de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Los legisladores consideraron que la figura del estupro había quedado superada y que generaba problemas de interpretación. Uno de los argumentos principales fue que las conductas más graves ya podían ser sancionadas mediante otros delitos con una protección más amplia para los menores de edad. La intención de la reforma fue fortalecer la protección de adolescentes y evitar vacíos legales que pudieran favorecer la impunidad. Por ello, el Congreso de Sinaloa decidió derogar el capítulo correspondiente al estupro. ¿Qué pasa ahora? La desaparición del estupro no significa que determinadas conductas hayan dejado de ser delito. Al contrario, actualmente las autoridades analizan estos casos bajo otras figuras penales previstas en el Código Penal. Dependiendo de las circunstancias, pueden actualizarse delitos relacionados con la protección de menores de edad, como la violación equiparada u otras conductas previstas por la legislación vigente. Cada caso debe analizarse individualmente considerando factores como la edad de las personas involucradas, la existencia o no de consentimiento, la presencia de engaño, la existencia de violencia, relaciones de autoridad o confianza. Por ello, no es posible determinar responsabilidades únicamente con base en la diferencia de edad o en rumores populares. Mitos comunes. Mito número 1. Si el estupro desapareció, ya no existe protección para los menores. Falso. La protección continúa existiendo mediante otras figuras jurídicas. Mito número 2. Si hubo consentimiento, nunca existe delito. Falso. En ciertos casos, la ley considera que el consentimiento de un menor puede no tener efectos jurídicos suficientes. Mito número 3. Todos los casos se castigan igual. Falso. Las consecuencias dependen de las circunstancias específicas y de los elementos que puedan acreditarse. Importancia de la reforma. Más allá del debate jurídico, esta reforma refleja un cambio en la forma en que el derecho penal protege a niñas, niños y adolescentes. El objetivo es centrar la atención en la protección integral de los menores y en la sanción efectiva de conductas que vulneren su desarrollo y libertad sexual. Por ello, resulta importante conocer las reformas legales y no quedarse únicamente con conceptos que pudieron haber cambiado con el tiempo. Conclusión. El estupro fue durante muchos años una figura penal importante en Sinaloa. Sin embargo, las reformas recientes eliminaron este delito del Código Penal estatal y trasladaron la protección de los menores a otras figuras jurídicas.
Esto demuestra que las leyes evolucionan constantemente para adaptarse a nuevas necesidades sociales y a los estándares actuales de protección de los derechos humanos. ¿Qué opinas de esta reforma? ¿Crees que fortalece la protección de los menores o consideras que el delito de estupro debería seguir existiendo? Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete para más contenido sobre derecho, leyes y temas jurídicos explicados de manera sencilla.